Esto que están viendo pues es el programa que tiene el microcontrolador, ¿no? La ventaja que tienen este tipo de controladores es que son de open source, o sea, ustedes pueden encontrar las librerías o el código de los sensores para la adquisición del dato que están midiendo de forma gratuita, de forma libre en internet, ¿sí? Entonces se descargan y básicamente pues arman el programa a su medida. Aquí se tenía medición de la concentración de dióxido de carbono, se tenía la medición de la presión, de la temperatura, en este programa para 3 celdas, para 4 celdas, en la última nada más se midió puro voltaje. Entonces, les digo, se descargan las librerías y las rutinas de internet y ya se adecuan. La comunicación de este equipo pues, se hace físicamente a través de ese cable. Internamente pues es una serie de pasos o procesamiento de datos que realizan los circuitos electrónicos, es la comunicación tipo serie. Y lo que les comentaba, se utilizó una macro de Excel para poder tener esta tabulación de datos. Aquí se observan, tenemos la fecha en la que se hace la adquisición del dato, la hora, aquí le estamos dando cada 10 minutos, los voltajes generados por cada una de las celdas y las temperaturas de 3 celdas, era un sensor de sonda sumergible. Después la presión, la concentración de dióxido de carbono, y por acá es el último, que es conectado de forma externa, que sería es la humedad relativa y la temperatura ambiente. Entonces si estamos viendo que la temperatura tiene un efecto directo, el voltaje generado depende de la temperatura que tenga el sustrato. ¿Por qué? Bueno, pues ya vimos que aquí el principal actor es el microorganismo, ¿no? Si no hay bacterias que tengan ese comportamiento, pues no va a haber generación de energía, por lo tanto deben de estar en un medio óptimo para que trabajen. Entonces la temperatura afecta ese comportamiento, lo observamos en la gráfica, ¿no? Que mientras se mantenga la temperatura en cierto rango, hay generación de voltaje por esta actividad metabólica que tienen ellas. Por debajo de ese voltaje, pues, por debajo de esa temperatura los voltajes bajan. Sí hay, pero pues se vuelve menor. Bueno, y se observaba la subida y la bajada, ¿no? Con respecto a la temperatura, pues desde que es una variable muy dependiente, el voltaje depende de la temperatura que tenga el sustrato. El efecto que quería observarse era ese, ¿no? Con el aislamiento, a ver si aislando las celdas podemos ver ese efecto. Pues hasta aquí, algo que les también me faltaba mencionar. Aquí lo que estábamos utilizando normalmente son resistencias, ¿verdad? Nos falta hacer el experimento de conectar ya, por ejemplo, un LED, ¿no? Que es lo que se utiliza muy comúnmente para hacer las pruebas. Un LED de 5 milímetros, más o menos su corriente óptima para que podamos verlo encendido, pues también depende mucho del color. Uno de los que más comúnmente se utiliza es el color rojo, y aproximadamente entre 20 y 30 miliamperes se puede ver correctamente, o sea, tiene una buena iluminación, ¿no? Entonces, si nosotros logramos encender ese LED, pues sería una corriente entre 20 o 30 miliamperes. Es una de las cargas que comúnmente con las que se prueba, ¿no? Mira, la celda me está dando tanta corriente. Aquí utilizamos resistencias comerciales de 500 ohms. Esta parte que tenemos aquí este es un capacitor.
la producción no es constante de voltaje, ¿no? A veces sube un poco, a veces baja y está fluctuando, ¿sí? Lo que queremos lograr con este arreglo es mantenerlo más o menos fijo, o lo que la fluctuación no sea tan elevada, porque luego a veces, por ejemplo, teníamos producción de 0.6 y luego caía a 0.2 y luego así, ¿no? Y luego a veces, como teníamos cada 10 minutos, pues sí, a veces tenemos una muestra si nos daba 0.2, otra muestra 0.6, otra muestra 0.7, y no era algo así como constante. Para poder hacer esa adquisición y que se mantuviera un voltaje, se adecuó esta etapa. Es un capacitor de carga, o sea, lo que estaban haciendo era cargar ese capacitor con el voltaje que estaba generando la celda, y ya ese voltaje del capacitor pues ya lo acoplábamos con la resistencia de carga y ya veíamos voltajes más constantes. Pues eso es la parte de adquisición de datos que se realizó. El tiempo de monitoreo pues fueron 5 días seguidos, pero después les digo que en el fin de semana perdíamos los datos porque aquí apagan o había fallas, ¿no? Y se iba el suministro, y la computadora pues como no tenía batería, y que era si fueran una batería muy buena nos va a durar 24 horas, bueno 48 horas, pues ya perdíamos el registro, ¿no? Entonces tratábamos de analizarlo solamente por ciclos de 5 días o ciclos en los que tuviéramos la mayor cantidad de datos de forma continua, 2 o 3 días o 5 días. Sí, de esa manera estudiamos el comportamiento. Para medir la eficiencia de una celda hay diferentes parámetros, ¿no? Uno de ellos pues es la densidad de potencia superficial o volumen, es decir, cuánta potencia pueden generar por superficie de ánodo, ¿no? O cuánta potencia pueden generar por volumen de sustrato tratado. Y últimamente han manejado energía normalizada, la razón de energía normalizada, el NER, y ese parámetro pues mide, relaciona tanto la generación de voltaje, o sea, la potencia suministrada por la celda, como la demanda química de oxígeno que se trata, ¿no? Que se disminuye. Y ese ya es un parámetro más estándar, y es el que han estado utilizando últimamente para medir, para decir, las eficiencias de las celdas son estas.